El módulo 5 está destinado a estudiar el rol del lenguaje en la construcción de la argumentación. Habíamos estudiado para qué se utilizaban los conectores, qué tipos de conectores iban entretejiendo el discurso argumentativo. Ahora vamos a estudiar lo que es la polifonía, es decir, la multiplicidad de voces dentro de un texto argumentativo. El ejemplo dice así: un desastre caótico total. Con esas palabras describió Barack Obama la gestión de Donald Trump ante la pandemia del COVID-19. Más de 78.000 personas han muerto a causa del coronavirus en Estados Unidos. Muchos estados en ese país aplicaron medidas de confinamiento desde marzo, pero ahora han empezado a levantar esas restricciones para permitir a los ciudadanos reincorporarse a sus trabajos. Sin embargo, expertos sanitarios advierten que esto puede ayudar a que el virus se siga expandiendo. La respuesta de Trump ante la pandemia ha sido oscilante. En febrero, el mandatario estadounidense menospreció la amenaza y dijo que ésta desaparecería. Y recién a mediados de marzo reconoció su gravedad, pero ya era tarde para impedir el caos sanitario que costaría miles de vidas. Como vemos en este ejemplo, aparecen varias voces, varios enunciadores. Está mencionado Barack Obama, está mencionado Trump, están mencionados los expertos, pero también está la voz del locutor, es decir, de quien produce ese texto y decide incluir las otras voces. Este es el fenómeno que se conoce como polifonía. Entonces, lo que define la polifonía son este conjunto de características que escribimos a continuación. Por un lado, la responsabilidad por lo que se expresa no es atribuida solamente al locutor, sino a los otros enunciadores que van a ir ingresando al texto. Por otro lado, el locutor está poniendo en escena un conjunto de voces. Después veremos con qué objetivos o con qué funciones. Y entonces el texto cambia el plano de la enunciación. Quien está leyendo debe imaginarse esa escena enunciativa en la que hay un enunciador o un locutor cero, que es quien está desplegando el texto y decide ir incorporando esas otras voces, y en función de esto se va a ir cambiando el plano de la enunciación. En el texto que habíamos presentado tenemos en primer lugar a Barack Obama, de quien se dice que describió la situación como un desastre. Tenemos a Trump, quien es renombrado en el texto como mandatario estadounidense. Tenemos a los expertos sanitarios que advierten acerca de lo que puede suceder con la pandemia. Pero en un plano anterior a todas estas voces que se han incorporado al texto, tenemos al locutor. El locutor es quien dice: más de 78.000 personas han muerto a causa del coronavirus, muchos estados en ese país aplicaron medidas de confinamiento. Ese es el plano de enunciación original. Sobre ese plano se van superponiendo, se van añadiendo los otros. Hay que tener en cuenta que a veces esas otras voces son identificadas con un nombre propio, como sucede en este caso con Barack Obama y con Trump. A veces son identificadas con un colectivo, con un sustantivo colectivo del tipo de expertos sanitarios, y que además esa identificación va acompañada por un verbo, generalmente un verbo de habla, que implica el decir. También puede ser un verbo que implique pensamiento, un verbo mental, porque la polifonía no solo se hace citando palabras de otros, sino también citando pensamientos. Un texto polifónico tiene ante todo un locutor o enunciador al que llamaremos locutor cero, que se encarga de construir toda la escena de enunciación. Es el punto de referencia, y el punto de referencia en términos espaciales y temporales, porque es la voz que habla ubicada en un momento y en un espacio, en el aquí y en el ahora, y desde allí se van a construir todas las relaciones temporales del texto.
Nosotros no lo vamos a estudiar con detenimiento, pero cuando veamos lo que es la voz directa, la voz indirecta, veremos que cuando el locutor introduce a otro enunciador, se produce un corrimiento en los tiempos verbales, un cambio en los tiempos verbales, porque se debe hacer coincidir el tiempo de la enunciación del locutor con el tiempo de la enunciación del sujeto cuya voz se ha incorporado al texto. Entonces el locutor constituye una referencia temporal y espacial para todo lo que va a ingresar al texto. Es quien se encarga de poner en escena otras voces. Puede ser la voz de alguien a quien se dirija, un vos, un ustedes. Puede ser la voz de un tercero, un él, ella, ellos, ellas. O puede ser también una voz colectiva, que generalmente se expresa con formas impersonales, como se dice, se piensa. En esa voz puede también estar incluido el propio locutor, o no, o puede diferenciarse, separarse de esa voz. Entonces lo que hace este locutor es poner en escena distintos puntos de vista. Por eso la polifonía es tan importante en la argumentación. Nosotros ya vimos en las argumentaciones dialécticas, en los procedimientos de refutación, que lo que estaba en juego son puntos de vista polémicos. Entonces la polifonía sería el mecanismo que me permite poner en contraste estos puntos de vista polémicos, siempre desde la figura central, que es la del locutor cero, que toma la decisión de qué voces van a ingresar al texto y para qué. Ese locutor suele suceder mucho en los textos informativos, puede ser neutro. Es muy frecuente que cuando los periodistas dan noticias citen otras voces, pero que no abran ningún tipo de juicio acerca del contenido de las voces que se están citando. Pero también puede ser que exprese su acuerdo, o puede ser que cite la voz para refutarla. Y entonces se va construyendo la polémica dentro de la argumentación. El locutor, que puede identificarse con el autor del texto, es quien decide qué otras voces van a ingresar al texto, y lo puede hacer para marcar un acuerdo, como sucede en la cita de autoridad, o puede hacerlo para refutar lo que otro ha dicho. Esto es lo que sucede en los procedimientos de refutación que ya estudiamos. El lenguaje posee recursos específicos que permiten hacer esa incorporación de voces. Lo que vamos a estudiar aquí son 4 formas básicas, 4 procedimientos que además tienen muchas variaciones posibles, pero trataremos de simplificarlos, y a través de estas 4 formas nosotros podemos reconocer cuando se ingresan otras voces, otros enunciadores al texto que no sean las del locutor cero. Estos procedimientos son lo que se denomina discurso directo, discurso indirecto. Ambos tienen distintas variantes. La negación, específicamente lo que se denomina negación polifónica, que veremos a continuación de qué se trata, y la concesión, que ya hemos estudiado. Existe discurso directo cuando se restituyen las palabras citadas tal como se las pronunció, o por lo menos cuando se pretende que esto es así. El locutor genera una especie de puesta en escena, y entonces las situaciones de enunciación aparecen separadas. Por un lado el discurso citante, el del locutor, y por otro lado el discurso citado, el de la voz que se decide introducir al texto. ¿En qué casos se usa el discurso directo? Cuando se quiere mostrar una objetividad respecto de lo que se está citando, aunque no sea verdadera en el fondo, y cuando se quiere marcar un distanciamiento de la voz que se introduce en el texto. Entonces es muy frecuente que la forma típica de la cita directa es la que aparece en el recuadro amarillo. Está el discurso citante, los 2 puntos, va a aparecer algún verbo de enunciación seguido de 2 puntos, y a continuación va a aparecer el discurso citado delimitado entre comillas. Esta es la forma prototípica. También puede ser que el discurso citado preceda
al discurso citante y que esté separado por una coma, pero es muy fácil de identificar por la delimitación que producen las comillas y por la presencia de algún verbo de enunciación y algún tipo de puntuación fuerte. Esto habría sido malo incluso con el mejor gobierno, dijo Obama en la llamada que fue inicialmente reportada por Yahoo News y cuyo contenido fue confirmado posteriormente a agencias y medios estadounidenses por personas que participaron en la misma. Si bien acá tenemos una mención de varias fuentes, Yahoo News, las personas que habían participado en la entrevista o en la llamada, en realidad el discurso citado en forma directa es el que está entre comillas, es la voz de Obama que introduce el locutor a través de la referencia a este enunciador y del verbo dijo. Aquí hemos citado algunas marcas léxicas y gramaticales que permiten reconocer la presencia de una nueva voz en el texto. Por un lado están los verbos. La mayor parte de los verbos que introducen voces son verbos de habla, pero también dijimos que puede haber verbos de pensamiento. Entonces acá pusimos decir, declarar, afirmar, sostener, mentir, ratificar, rectificar, informar, describir, son algunos de los más frecuentes. También podría haber verbos mentales como pensar, imaginar, o puede haber también otro tipo de verbos como condenar, indignarse, vociferar, alegrarse, que expresan además estados de ánimo. Fíjense que la elección del verbo es importante porque a través de la elección del verbo el locutor está valorando, ya está haciendo una valoración subjetiva de la cita, del contenido de la cita que va a introducir. Y ya con la elección del verbo a veces marca si está de acuerdo o no está de acuerdo con la cita de la voz que se va a introducir en el texto. No solamente con verbos se introducen otras voces, sino que también se utilizan grupos preposicionales del tipo según Trump, para Obama, a juicio de los periodistas, en la opinión de la sociedad. Todas estas marcas permiten introducir una nueva voz en el texto. Decíamos que en realidad el discurso directo, más allá de que separa perfectamente la voz citante de la voz citada y que va a tener alguna marca de tipo léxico gramatical o gráfica que va a hacer esa separación, hay variantes, hay distintas posibilidades para realizarlo en el texto. Una de esas posibilidades, que no es tan frecuente en el tipo de textos que leemos en este taller, pero que podría aparecer, es la del discurso directo libre, que lo que hace es prescindir de las marcas. Se introduce de todos modos una voz externa, pero no tiene ninguna marca de separación entre el discurso citado y el citante. Por lo tanto, es el lector el que debe reconocerla porque conoce el contexto, porque comprende lo que está leyendo, como una voz diferente de la del locutor. Entonces, en este caso, el ejemplo dice: no nos dejen morir. En los hospitales del mundo desarrollado se elige a quién se le da un respirador y a quién se dejará abandonado a su suerte. Se entiende que ese no nos dejen morir no es la voz del locutor, sino que es la voz de los ciudadanos que están expuestos a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Es el lector el que debe poder recuperar que aquí hay dos voces: la del locutor, que empieza en los hospitales, y la voz de la sociedad que ha sido introducida en el texto sin ningún tipo de marca de separación. El segundo recurso que vamos a ver es el discurso indirecto. En el discurso indirecto, a diferencia del discurso directo, hay una sola situación de enunciación. No es tan clara la separación entre el discurso citante y el discurso citado, porque no se refieren las palabras, como en el discurso directo, como si hubiera una puesta en escena, sino que se pone el acento en el contenido, no en las palabras exactas, sino en los conceptos
o en el concepto que esas palabras están transmitiendo. Entonces el verbo introductorio va a ser más importante aquí que en la voz directa porque condiciona la interpretación del discurso citado. Lo que también va a aparecer como un elemento nuevo es el subordinante que. Entonces, también voy a tener el discurso citante seguido del subordinante que y a continuación el discurso citado. Pero ese discurso citado va a estar mucho más resumido y si se quiere va a estar interpretado por el locutor. Al estar resumido también se va a incorporar una interpretación por parte del locutor. Aquí puse 2 ejemplos para que vean qué estoy queriendo decir con esta idea de la interpretación. El primero dice, Obama reconoció que esto habría sido malo aún con el mejor gobierno, refiriéndose a la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos el locutor, a quien no se menciona, introduce la voz de Obama de manera indirecta, al decir, Obama reconoció, tenemos el verbo de hablar, que el nexo subordinante y a continuación está referida la voz de Obama atendiendo al contenido de lo que dijo, ¿no? Esto de que la crisis habría sido de todos modos mala o grave. En el segundo ejemplo, Obama reconoció que este desastre que vivimos hoy con el loco de Trump habría sido malo aún con el mejor gobierno. El concepto de Obama, que es que la situación habría sido mala aún con el mejor gobierno, está reinterpretado por el locutor, quien añade la idea de que Trump está loco, de que vivimos un desastre, y en realidad es muy difícil para el lector saber hasta dónde llega el discurso de Obama y dónde interfiere, dónde se está mezclando la visión del locutor. Esto es lo que produce, esta posibilidad es la que da la voz indirecta o el discurso indirecto, a diferencia del discurso directo donde el corte es neto, es tajante, es fácil de ver. Una forma, una variante de discurso indirecto, más difícil de reconocer como tal, son los islotes textuales. Y estos sí son muy frecuentes en el tipo de texto que leemos en este taller. ¿En qué consiste el procedimiento? Se atribuye un fragmento de discurso al enunciador del discurso citado. La relación que el locutor guarda con ese fragmento puede ser distinta, puede ser que esté de acuerdo con ese término o ese concepto o ese fragmento que esté citando, puede ser que lo esté citando en forma irónica, puede ser que lo cite porque lo quiere refutar o porque quiere polemizar con ese concepto o con esa idea. Esa función se puede determinar en la lectura global del texto. Lo importante es que si aparece una expresión aislada por algún signo gráfico como comillas o bastardillas o ambas, bueno, podríamos estar ante una cita, ante una forma de discurso indirecto. El ejemplo que les puse dice así: una dura carta que fue impulsada por la investigadora del CONICET, Sandra Pita, y que recibió el aval de unos 300 científicos, intelectuales y periodistas, plantea que en el país, como consecuencia del aislamiento obligatorio, se vive una infectadura y critica al gobierno. Acá no podemos saber cuál es la posición, por lo menos no con este fragmento, cuál es la posición del locutor frente al concepto infectadura que fue utilizado por estos enunciadores que se mencionan antes, ¿no? Sandra Pita, los científicos del CONICET, los periodistas, usan ese término, el locutor hace referencia a estos enunciadores y toma el concepto, pero no se pronuncia ni a favor ni en contra, mantiene una posición neutra. Sí, nosotros debemos reconocer en esas comillas un término que procede de otras voces
distinta de la del locutor. El tercer procedimiento o el tercer mecanismo que estudiamos es el de la negación polifónica. Hay que aclarar que no todas las negaciones son polifónicas. Existen las negaciones descriptivas. Si yo salgo a la calle y hay un sol radiante y digo hoy no llueve, esa es una negación descriptiva. No estoy intentando polemizar con nadie a partir de ese enunciado. En el caso de la negación polifónica es el caso que vamos a encontrar con mucha frecuencia en los textos argumentativos que nosotros trabajamos. Se trata de un enunciado negativo que pone en evidencia la presencia de dos puntos de vista. Un enunciado afirmativo previo y después, a través de la negación, la idea que se le opone a esa afirmación. Es decir, para poder negar una idea, esa idea tiene que haber sido afirmada antes en algún otro contexto. Entonces me encuentro con un enunciado de este tipo. La energía nuclear no es renovable y tampoco es barata. Este enunciado, en el marco de una argumentación, está haciendo referencia a un enunciador 1 que no está presente, que no es mencionado, pero es alguien que afirma en un campo polémico que la energía nuclear es renovable y es barata. Y lo que el locutor o enunciador 2 hace, es decir, al negarla, es polemizar, es contraponer su punto de vista al punto de vista que está fuera del texto y que fue incorporado al texto. En eso consiste la negación polifónica. El cuarto procedimiento es el de la concesión. No necesitamos explicarla mucho porque ustedes ya la vieron a través del uso de los conectores de concesión y también la vimos como una estrategia de refutación. Lo que sucede en la concesión es que, como en la negación polifónica, como en algunas formas del discurso indirecto, es difícil separar la voz citante de la voz citada. No es tan sencillo como cuando tenemos un discurso directo, que están las comillas, hay marcas gráficas y los discursos aparecen bien separados. Aquí también es fácil confundirse o que pase desapercibido. Porque el punto de vista diferente está integrado en el habla del locutor. Y entonces el locutor, como ya hemos visto, parece estar de acuerdo con un punto de vista al que le concede cierto grado de verdad, pero después termina asumiendo responsabilidad por el punto de vista contrario. Entonces el ejemplo dice, aunque la energía nuclear sea segura, el uranio es un combustible fósil y tiene fecha de caducidad. Esto presupone la existencia de un enunciador 1, que no es el locutor, que va a sostener o que está sosteniendo que la energía nuclear es segura. Entonces el locutor incorpora esa voz, le concede cierta dosis de verdad, pero después asume responsabilidad por el otro argumento, el que aparece enunciado después de la coma. El uranio es un combustible fósil y tiene fecha de caducidad. Es decir, lo que el locutor va a sostener es que la energía nuclear no es tan buena porque se agota. Va a orientar ese argumento hacia una tesis que hable en contra del uso de energía nuclear. Entonces, a modo de síntesis, ¿para qué prestamos atención a la polifonía en un texto argumentativo? ¿Qué elementos deberíamos poder reconocer cuando leemos en un texto argumentativo la presencia de una pluralidad de voces? Les dejo acá una lista de preguntas que los van a ayudar a pensar en la importancia de la polifonía dentro del texto argumentativo. En primer lugar, tenemos que poder reconocer quién es el locutor del texto, en qué partes está hablando el locutor, en qué partes se introducen otras voces, cuántas voces participan de ese texto y a quiénes son, si están reconocidas con nombre y apellido, si pertenecen a grupos
sociales, o si son voces indiferenciadas, impersonales, y qué representan, porque cada una de esas voces puede representar un punto de vista diferente, o pueden agruparse alrededor de dos puntos de vista diferentes y polémicos entre sí. Otro elemento a tener en cuenta es cuál es la postura del autor frente a cada voz que es introducida en el texto. Su postura es neutra, solo lo pone como un testimonio, como una marca de algún evento real, adhiere a la voz que se está citando, como en el caso de la cita de autoridad, o lo hace para refutarla. Otro elemento son los procedimientos de enunciación que se utilizan. Si estamos frente a un discurso directo, si estamos frente a un discurso indirecto, y qué implicancias tiene esto para el reconocimiento de ese nuevo enunciador y para la distancia que se da entre la voz del locutor y la voz que se ha traído al texto. Y finalmente, lo que hay que preguntarse es cómo funcionan esas voces en la construcción de la polémica y en relación con la tesis.